Buenos días, amigos. Hoy jueves 19 de septiembre de 2019. Bueno, un jueves que nos ha sorprendido con un ambiente favorable para la lluvia y en una zona donde precisamente donde más ha escaseado el agua, que es la zona sur, toda la parte costera hasta el fondo, desde Cordillera Central, lado sur, hasta abajo. Pero yo creo que quienes nos pueden dar una información precisa, porque esta situación no se veía tan clara ayer, son los señores oficiales de la Oficina Nacional de Meteorología. Y creo que tenemos la meteorología en el aire disponible para darnos el último informe, el de las 7 de la mañana. Buenos días. Así es, buenos días, buenos días. ¿Quién me habla, por favor? Jesús Beltré. Gracias, Jesús. Bueno, nada, estamos sorprendidos porque de verdad que esta situación que ha amanecido hoy, prácticamente todo el litoral. Yo vengo de San Pedro de Macorís y desde allá hasta aquí hay el mismo nublado y esta llovizna pertinaz. ¿A qué se debe? Sí, buenos días a todos los televidentes. Esto se debe a la permanencia de una vaguada, la cual está asociada a una zona de baja presión ubicada actualmente al suroeste del país. Este sistema posee un 10% de convertirse en depresión tropical en los próximos días. Debido a las lluvias que han estado ocurriendo y las que aún se esperan en el día de hoy y durante el fin de semana, la ONAMED modifica los niveles de alerta meteorológico ante posibles inundaciones urbanas, así también como deslizamiento de tierra, como también desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Tenemos unas 16 provincias en alerta, de las cuales 11 están en alerta meteorológica, para mencionar algunas: Atomayor, Monteplata, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, El Ceibo, Pedernales, entre otras, y elevamos a un nivel de aviso a 5 provincias, el cual incluye el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona. ¿Alguna pregunta? Pantalla, ya están en amarillo, me dice. Nosotros aquí, la ONAMED, damos solamente seguimiento a alertas y avisos. Ya el COE es el encargado. Sí, ya veo. Sí. Mire una cosa, lo que le ha sorprendido a uno, porque hasta ayer la imagen que teníamos, que se proyectaban en pantalla, era la de Jerry, pero no es Jerry que está causando esto, sino un evento nuevo meteorológico, que se podría calificar de... No tiene nombre todavía, te dice que es una zona de baja presión. Positivo. Combinada con una vaguada, ¿no? Sí, desde el día de ayer. Que surgió el día de ayer. Ahí se ve, nosotros la tenemos en pantalla ahora mismo proyectada, y se ve que esa crucecita amarilla que está frente a la isla Hispaniola, ayer no aparecía. Bueno, desde el día de ayer la ONAMED, debido a estas condiciones, tenía algunas 16 provincias en alerta meteorológica, sí, porque los modelos de lluvia sí, daban gran cantidad de lluvia, como usted dijo al inicio, hacia provincias cercanas a todo el litoral costero caribeño del país. Por esa razón, la ONAMED ya en el transcurso de la noche emitió un aviso, como le dije anteriormente, a 5 provincias, donde incluía el Gran Santo Domingo. En cuanto a la tormenta Jerry, esta sigue en aguas del Océano Atlántico y según los modelos de trayectoria pasaría bien al norte del país, con incidencia indirecta en cuanto al oleaje, específicamente en toda la costa norte del país. Pudiera estarse dando una feliz coincidencia para esto de la caída de agua. Por el lado sur, este evento, ¿no verdad que sí? Que está provocando agua, esta baja presión. Y por el lado norte, los efectos de Jerry. O sea que lo que caiga del lado sur de la cordillera y toda la zona costera sur, que no está relacionada con Jerry, pudiera ser compensada por los eventos que pudiera generar Jerry del lado norte, en la costa norte, ¿no verdad que sí? Hasta el momento,
cuanto a la tormenta Jerry, que pasaría bien al norte del país, hasta el momento lo más significativo va a ser el oleaje anormal que está provocando desde la isla Saona hasta Montecristi. Hasta el momento eso es lo que tenemos más significativo, aunque estos son eventos de gran magnitud, y también podría perturbar las condiciones del tiempo y podría estar generando algunas lluvias específicamente al norte del país. Por lo que usted dice, esta zona de baja presión combinada con la vaguada, asociada con la vaguada, pudiera, si se sigue incrementando, de generar en una tormenta, ¿no? ¿Verdad que sí? Hasta el momento no ha encontrado condiciones que le ayuden a seguir avanzando. Lo que tiene solamente es un 10% de posibilidad de convertirse en ciclón tropical en la próxima hora, y pasaría sobre el país con ese mínimo porcentaje de convertirse en ciclón tropical. O sea que si lo hace sería ya fuera del área. Positivo. Bueno, se le agradece mucho. De todas formas, eso explica por qué ha amanecido nublado, ¿no? ¿Verdad? En todo el Gran Santo Domingo y desde la zona costera sur hasta el este, hasta abajo, hasta San Pedro. Sí, todo esto obedece a la baja presión del cual se depende una vaguada, y eso es que está generando todos esos campos nubosos que están generando lluvia actualmente en algunos puntos del país, específicamente sobre toda provincia del litoral costero caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo. ¿Cuánto se le agradece? Qué oportuna. Muchas gracias, A su orden y buenos días. Bien. Bueno, ya ustedes oyeron. Eso para que ustedes vean cómo son las condiciones del tiempo. Ayer, eso que ustedes vieron no aparecía. Pero el Caribe, como ustedes saben, tiene temperaturas tan altas que te pueden generar esos eventos climatológicos en horas, y en efecto eso es lo que ha acontecido. Una zona de baja presión combinada con una vaguada ha provocado entonces toda esta nublazón, entonces hasta ambiente lluvioso que hay en toda la zona costera sur, y asómbrense también en la parte sur de la cordillera central. Así que el agua que ayer pedíamos a grito aquí, tanto Mozart como nosotros, para los ríos básicos que son Nizao y Yaque del Sur, pudiera hoy caer. No se puede afirmar que en la proporción que lo necesitan. Esos son ríos que necesitan mucho más agua en su zona de influencia para acumular, ¿verdad? Pero pudiera ser bastante buena como para devolverle el ambiente de suficiencia que necesitamos, tanto en las presas de Higüey Aguacate y Valdesia, todo eso sobre el río Nizao, y el Sabana Yegua allá en el río Yaque del Sur. Bien, dicho esto, pasemos entonces al plano local. Si nos damos cuenta, hoy jueves, que estamos ya, digamos que en la antesala de concluir la semana, nos quedarían justo 2 semanas de proselitismo para celebrar las primarias de los 2 grandes partidos políticos del momento en la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Las mediciones y las encuestas más importantes todavía faltan por conocer. Las encuestadoras que tienen crédito ante la opinión pública solo han salido 2 hasta el momento, que tienen mucho peso. Falta por saber si se darán a conocer las demás, que son las que han estado incidiendo en todos los últimos procesos comiciales de la República Dominicana. Cuando ella salga, entonces se podrá hacer una comparación. Por el momento, todavía solo tenemos a Sisa y a Bertland, pero las otras grandes que están en proceso deben
como un servicio que siempre han dado los medios de comunicación y las empresas grandes del país, debieran salir en los próximos días y así tenemos una visión mucho más concreta, mucho más cercana a la realidad de lo que pudiera estar aconteciendo en lo que es la mentalidad del votante. Recuérdense que está convocada toda la lista de registrados en la Junta Central Electoral, o sea, todos los votantes nacionales están convocados para el día 6 de octubre. En el caso del PLD, porque están abiertas, y en el caso del Partido Revolucionario Moderno, porque por lo menos 1.400.000 de esa lista estará también disponible para la elección de sus candidatos, tanto a puestos máximos, presidencia de la República, como a los puestos congresuales y municipales. Esperemos, por tanto, esos resultados. Miren, dicen que el momento, en la medida que se acerca la fecha, se crean las tensiones. En este momento se está comentando que el voto automatizado ha generado algún tipo de preocupación. Yo diría que lo que quieren, como es una estructura enteramente nueva, no se ha votado nunca en ningún proceso comercial de manera automática, o sea, utilizando la computadora, los servicios de computación para eso, probablemente existan algunas dudas, algunos temores que deben ser aclarados en los próximos días por las autoridades. El asunto ha llegado al punto en que en el caso, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, los dos precandidatos han generado cada uno a su propio representante ante la Junta Central Electoral. No se han conformado con que el Partido de la Liberación Dominicana al que pertenecen lo haya delegado y le haya entregado esa tarea. Ellos también han querido estar seguros y cada uno ha nombrado los suyos. Eso revela hasta dónde existe mucha tensión hacia el interior de esas organizaciones. No se alcanza a ver tanta tensión en el Partido Revolucionario Moderno, pero en el PLD sí que existe esa preocupación y se revela por el hecho de que cada precandidato que está a la cabeza de las preferencias está nombrando sus propios representantes, a más del partido al que pertenecen. Así la cosa, confiamos de todas maneras que se aclarará lo que haya que aclarar y que el proceso siga y se monte, como se ha venido procurando en todos estos tiempos, o sea que el proceso democrático dominicano siga adelante, que este gran partido que es el Partido de la Liberación Dominicana siga motivando a los dominicanos a participar en política, que es lo que nosotros apreciamos, lo que nosotros valoramos. El hecho de que todavía la población dominicana siga sus principales instituciones políticas, tenga confianza en ellas, porque cuando eso se pierde, entonces vamos a caer en lo que se llama la improvisación, y eso no le conviene a ninguna nación, porque las experiencias que se han acumulado en América Latina con movimientos políticos recién surgidos no han sido buenas y son en algunos casos catastróficas, como ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela. Catastróficas, simplemente. Y allí se echaron abajo todas las instituciones políticas tradicionales. Dicen que ahora se tratan de recuperar, pero como quiera que sea, los venezolanos deben estar añorando esas instituciones que con sus alzas y bajas le discurrieron un proceso de maduración democrática en cierto modo interrumpido en estos tiempos. Y lo mismo está pasando en Centroamérica y en otras partes donde se ha intentado erradicar, sustituir fuerzas políticas tradicionales que ya llevaban generaciones de existencia por movimientos enteramente nuevos. Incluso hay que ver cómo le va a Brasil con su Bolsonaro, que ese es nuevo, aunque
proviene de una corriente política, que es la corriente conservadora, que ha estado presente siempre en la democracia brasileña. Siempre. La corriente conservadora ha sido una expresión política que en ocasiones ha ejercido el poder. Pero en el caso de Bolsonaro es una expresión de la corriente, no la corriente misma de conservadora, de derecha. Entonces es un ultraderechista que ha sido favorecido en esta ocasión por el voto mayoritario de los brasileños. Eso no es de dudar, porque fue una consulta abierta que se le escogió. Por tanto, hay que esperar los resultados de su gestión. Pero allí también se está probando con movimientos nuevos que, como les decimos, hasta el momento lo que han mostrado es mucho riesgo para las naciones que se han involucrado en este tipo de experiencias. Bien, ojalá que entonces, como les digo, cambie un poco el clima en el país. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que desde la medianoche de anoche comenzó a mejorar la temperatura. Buenos días, don Mozart, ¿usted lo sintió? Pero por supuesto que sí. Ya usted vio, y pasamos el informe de meteorología de las 7 de la mañana. Va a haber agua, Es que se ha creado un evento nuevo, sí, enteramente nuevo, al sur de la isla Hispaniola. Qué bueno. Una baja presión combinada con una vaguada que está generando un campo nuboso bastante activo. Todos saben cómo son las cosas. Nosotros que ayer nos lamentábamos de que el sur estaba siendo el más desprovisto de agua, o sea, el que llevaba más pesada la carga de la sequía. Esta depresión con vaguada es hacia el sur que apunta. Sí, hacia el sur. Desde la misma cordillera, desde la misma cordillera central, del lado sur hasta abajo, parece que nos va a dar un poquito de agua. Se está combinando, para que usted vea también cómo son las cosas, con los efectos de Jerry. Si bien es cierto que Jerry va a pasar muy arriba de la isla, por el lado norte, por toda la costa norte, sin embargo, el cono te toca, el cono de efectos lluviosos, te toca un poco la parte costera norte. Ojalá. Me dice que ayer llovió fuerte en Puerto Plata, de nuevo, ayer noche, que hubo incluso lo que siempre pasa por efecto, ya está clarísimo, está identificado. En Puerto Plata, el desmonte que hubo en la ladera de la Isabel de Torres, construcciones improvisadas, cañadas que fueron sustituidas por estructuras, todo eso ha provocado que ahora, cada vez que llueve en la estribación, bajen las aguas con una turbulencia enorme y causen daños, y además inunden la ciudad. Ayer de nuevo se registró, según reportaba esta mañana el amigo Manuel González Tejera Manegonte, que está muy al tanto de todas estas cosas. Buenos días de nuevo, Mozart. Buenos días, Pedrito. Bueno, feliz con las aguas, con la lluvia. Sí, claro. Por varias razones. Primero porque nuestro campo, nuestra agropecuaria necesitaba y necesita con urgencia de eso que es vital, que es el agua. Y está lloviendo donde tiene que llover, Pedrito. Ayer, sí, donde más se necesita. Aquí nosotros recibimos algo muy bueno ayer. Llovió, hubo un momento en que llovió en forma copiosa y eso refrescó el ambiente por un lado, y por otro lado, pues eso ya apunta a que va a haber va a haber una mejoría en el suministro de agua potable, que ya está declarado el Gran Santo Domingo en estado de emergencia por las condiciones de precariedad de las presas y del acueducto. Se hace un gran esfuerzo, hay una considerable cantidad de vehículos, de camiones, que se están utilizando para la distribución racional del agua a nivel del Gran Santo Domingo. Pero como les digo, el efecto causal, o sea, las causas de ese problema de desabasto incrementado, porque desabasto va a haber, porque nosotros necesitamos, les decía, de infraestructura. Necesitamos de infraestructura para que podamos almacenar líquido y distribuir más agua en el Gran Santo Domingo. Pero mientras tanto,
todo ese padecimiento de las últimas semanas, casi más de un mes ya tenemos con esto, eso irá aminorando en la medida en que podamos contar con el aporte de la naturaleza, que fíjense cómo ya nos trae agua en los dos grandes polos, nos trae por el norte, Sí. ¿verdad? Por el sur alejado, seguro, por el sur es norte sumamente es posible. pero por el y está lloviendo por allá en la zona del Atlántico, Ya está por lloviendo. Puerto Plata, Sí, y está sí. lloviendo por acá por el sur, entonces vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Tomar la medida de precaución, por supuesto. Sabemos que tenemos una considerable cantidad de familias que viven en zonas vulnerables, por las razones que hemos expuesto en más de una ocasión, ligereza, osadía de la gente y falta de control por parte de autoridades que permiten que la gente se instale en cualquier zona, cauce de río, cerca de cañadas, en situaciones que no pueden estar, simplemente porque se hacen pasibles de que con cualquier crecida, pues puedan perder Adiós, pero- desde sus ajuares hasta su vida. Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Hay información bastante amplia del estado en que están las provincias, y varias provincias en alerta, ¿verdad? Una parte en el norte y otra parte por aquí, por el sur y el este. Están ya en condiciones de alerta por agua. Eso es importante, alerta por agua. Así que vamos a tomar eso muy en cuenta. Por otra parte, vi ahí una amplísima comparecencia de ejecutivos de la ADIE en uno de los diarios nacionales, me parece que en el periódico Hoy. Bien amplio el desayuno que hace el periódico, Quisiera verla. ese periódico, interesante. Quisiera verla para Y entonces ahí comentarla. hay un despliegue por parte de los generadores de electricidad, que el centro de su comparecencia, de la comparecencia de esos ejecutivos del subsector eléctrico, es en un cuestionamiento, si se quiere, prosigue el cuestionamiento a las sedes, que para ellos no están siendo lo suficientemente eficientes, y por el otro lado su insistencia en que aquí hay suficiente energía como para responder a la demanda que hemos tenido últimamente. Lo único que hay dos situaciones que ellos prácticamente le dan de lado. Lo primero es que apelar a la energía a la que ellos se refieren, que está ahí, sería catastrófico para el presupuesto. Porque imagínense ustedes, esa energía que duplica prácticamente el precio de la energía, por ejemplo, que se está despachando con el más reciente de los contratos a partir de la construcción de Punta Catalina, que es a 8 centavos de dólares, a lo que lo consigue la sede. Si las sedes fueran y a comprar esa energía que generosamente pone en oferta el sector generador, tendría que buscar recursos por alrededor de 16 centavos de dólares. 14 a 16, o sea, se duplica prácticamente. Se duplica. En los 930 Se duplica. que están negociados a 8. Exacto. Habría que agregarle, entonces todo lo Exacto. que se le agregue sería el doble. Sí, entonces yo digo con toda humildad, ¿verdad? Sí. Que yo prefiero que sigamos esperando primero a que terminen, como dijo el señor Bichara, que es el vicepresidente ejecutivo de la CDE, que la programación esta, que la salida de la planta, que la sacaron supuestamente o alegadamente porque iban a estar en mantenimiento. Bueno, y ese mantenimiento terminó y ellas se iban a comenzar a incorporar a partir de ayer. Entonces yo prefiero eso y que Punta Catalina, que ya tiene en operación su primera planta, continúe también y entonces seguir mejorando hasta que entre la otra planta de Punta Catalina y completemos los 700 y tantos megavatios, y podamos seguir recibiendo una energía
las EDE puedan seguir recibiendo una energía con costos operacionales mucho menos onerosos que comprarla a esos generadores, como la quieren vender. Moza, me permite un comentario adicional a eso. Comenta. Mira, no había visto, lo confieso hasta el momento, que entonces fui al digital para poder hacer contacto con lo que expresa la ADI. Evidentemente es un planteamiento muy amplio y muy comprometido. Es muy comprometido, sí. Lo estuve viendo por lo siguiente. En primer lugar, dice la ADI que desconoce por qué no se ha firmado el pacto eléctrico. Y oigan esto, que esto es serio. Los directivos de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la ADI, desconocen por qué el gobierno suspendió de manera sorpresiva la firma del pacto eléctrico, tras considerar que su aplicación sería de gran beneficio para el sistema y el país. Yo no creo que si el gobierno... Es un planteamiento político. Yo no creo que si el gobierno tuviera conciencia de que en ese momento convenía al país firmar el pacto, lo hubiese firmado. Iba a dejar de firmar. Iba a dejar de firmar, eso no es verdad. Ellos saben bien. Pero si hay alguien que sabe por qué no se firmó, son ellos. Ustedes saben que aquí yo no tengo ningún parcialismo con los planteamientos del gobierno. Yo simplemente aprecio lo que son sus acciones responsables, como esa de construir Punta Catalina. Pero me resulta realmente provocador este asunto. Y oigan lo que también dice esta institución. Realmente me provoca, sí, ciertamente. Dicen ellos... Te provoca, que, sí, Mozart, claro que sí. Te provoca. Dicen que durante su participación en el almuerzo del Grupo Corripio, explican que la última vez que se les convocó a los fines de pactar, ¿no? Por el pacto eléctrico, fue en febrero de este año, y que un día antes de su realización, en horas de la tarde, se les notificó su postergación, sin que se les explicaran las razones de la decisión. La verdad es que desconocemos las razones por las cuales no se ha firmado el pacto eléctrico. Desde nuestro punto de vista, la solución al problema energético está en el cumplimiento de la ley. Y el pacto buscaba de alguna manera el cumplimiento de la ley, precisó Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la ADI. De inicio, Moza, yo creo que esto obliga a una respuesta, y de la persona autorizada para eso. ¿Sabe quién es? El señor Montalvo. Este señor hizo todos los esfuerzos para que este pacto materializara. Yo lo seguí paso a paso, Moza. Lo primero que hizo cuando convocó fue colgar en una página, en la página de la presidencia, lo que él llamaba las líneas maestras para la discusión del pacto. Ahí aparecía cada uno de los objetivos expresados, después de hacer una consulta con expertos. Un momentito. El Ministerio de la Presidencia hizo una consulta con expertos en su sector eléctrico de todas las tendencias, incluido el sector ejecutivo privado, para poder ver, entonces elaboraron un documento base para que el pacto comenzara sobre bases firmes, para que no anduviera bamboleando. Con todo, como se convocó al sector eléctrico privado y al sector eléctrico público, y también a la sociedad civil, además de las entidades académicas del país que tuvieran unidades de estudio del tema eléctrico, óigame, aquello fue una mesa muy amplia. Pero eso es un planteamiento político, pero eso es para echar una cosa al gobierno en el marco. No, pero Mozart, pero... a mí lo que me interesa es lo otro. Como hay tantas empresas grandes, a mí lo que me interesa es lo otro, porque ellos no van a confundir a nadie. Si aquí no se firmó un pacto eléctrico fue precisamente por ellos. Por ellos que incluso se inventaron grupos en una campaña terrible en contra del proceso que se estaba llevando muy bien. No, peor que eso. Que desde el pacto de grupo dijeron que no convenía Punta Catalina. Que comenzaron por ahí. Lo primero que dijeron fue, no, para ir al pacto eléctrico lo primero es aquello, la Punta Catalina. Incluso llegaron a decir que por lo menos cambien la estructura, que no sea carbón.
¿No te acuerdas? Sí, hasta esa para locura. retrasarlo todo. Hasta esa locura para retrasarlo. O sea, si alguien torpedeó Pero abiertamente. el proceso, fueron los generadores. A través de interpósitas personas y grupos. Algunos de los cuales están enquistados en la UAS. Así es. Así que eso es un planteamiento político ese. Por eso no quise referirme a ese tema. Porque ellos no van a confundir a nadie. Todo lo que tenía que hacer el gobierno para ir hacia adelante en el pacto eléctrico lo hizo. Tú lo estás citando y hay una página colgada ahí en la presidencia. Pero una página que incluso... Todo lo que tenía que hacer con el señor Montalvo a la cabeza se hizo. Mira, esto Y obliga al gobierno a contestarle. No obliga a nada, Pedro, porque sabrá el gobierno. Yo lo que le estoy diciendo a la gente, lo que nos interesa a nosotros, a la población, es que esa misma gente apagó el país en estos días, bajo el supuesto de que había que darle mantenimiento a unas plantas. A unas plantas, 5 nada más. Sí, ajá. Y sacaron del sistema sus plantas, bajo ese alegato, y nos dieron los apagones. Esa es la realidad. Y en medio del apagón le decían a la gente, pero nosotros tenemos luz, tenemos aquí energía, nosotros tenemos energía. Lo que no le decían a la gente era que para acceder a esa energía había que duplicar la tarifa. Y en vez de pagar las EDE, las distribuidoras que lo que hacen es comprarle la energía a 8 centavos de dólares, como lo dice el más reciente de los contratos, el kilovatio hora, ellos pretendían venderlo entre 14 y 16. Y cuidado. Y cuidado, porque esa que se produce con y diésel. Cuidado. Esa se mete en 21. Con diésel, esa es alta. ¿Entiendes? El costo es alto. Entonces vamos a aclararle al país eso. Eso es lo que le interesa al pueblo dominicano. Porque ¿de dónde vinieron los apagones? ¿Quién provocó los apagones? Yo creo que se está transitando. Miren cómo se preparó la mesa para esta última comparecencia ahí. Esto es un camino peligroso. Para entonces venir con el elemento político, aprovechar la coyuntura política para echarle una fuñenda al gobierno. Diciendo que el gobierno torpedeó, que ellos no entienden por qué el gobierno... Mira, yo no llego hasta ahí, pero coincide con ese... No, propósito. yo sí llego hasta ahí. Yo sí puedo decir, yo no soy gobierno. No tengo que ver nada con eso. Yo soy un ciudadano de la República, que paga sus impuestos y paga su luz. Mira, yo no... Mira, el sector privado debiera... Pero déjame seguir. El sector privado... Simplemente hice... Espérate. Mira, quería hacer esta apreciación, porque me corresponde. El sector privado debiera sentirse agradecido del esfuerzo persistente que hizo el Ministerio de la Presidencia con sus técnicos. La Presidencia de la República a través del Ministerio de la Presidencia. El presidente Danilo Medina ha hecho esfuerzo. Se emplearon centenares de horas. Sí. Se distrajeron. Y se le han dado todas las facilidades para que ellos se incorporen. Para procurar ese acuerdo. Sí. Se sacrificó muchas veces posiciones de interés público. Acuérdense que nosotros hemos aquí persistido mucho en este concepto. Pero hay dos seguir, que ya llegó, que se debaten en cualquier sociedad democrática. Espérate, que no, el sector público y el sector privado. Mañana nunca vamos son coincidentes. Mañana es viernes de reflexión y de cosas de esas que hacemos nosotros. Mañana seguimos con el tema eléctrico. Sí, yo lo sé, pero espérate. Pero ya te dije, lo del tema del pacto es una postura política, coyuntural y una agresión innecesaria al Estado. Lo que le interesa al pueblo dominicano es que ellos apagaron el país, que rompieron una programación y apagaron el país. Y en medio de ese apagón ofertaron energía al doble de lo que se debe vender. Eso es lo que la gente tiene que saber, para que estemos claros. Pero déjame decirte otra cosa. Ayer, el representante de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el señor Carmelo Gallardo, vuelve a poner el punto sobre las IES en materia de lo que ha sido uno de los grandes pilares de la administración del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana en materia de combate a la desigualdad y a la pobreza en el país. Dice él que entre el 2014 y el 2019, 5 años, en los últimos 5 años,
oigan bien, la subalimentación, el indicador de subalimentación ha bajado de 24% a 9,5% en la República Dominicana. Y que la República Dominicana se constituye en un modelo porque lamentablemente en la mayoría, para no decir en la totalidad de los países que conforman la América Latina, ha habido, sino un estancamiento de los niveles de combate a la pobreza, de reducción de la pobreza y de la subalimentación, ha habido un retroceso. Yo quiero resaltar y ponerle todo el énfasis a eso que dice, no el Banco Central, en quien yo creo ciegamente, no la planificación, economía y desarrollo, ni ningún otro organismo del Estado. Lo están diciendo las Naciones Unidas a través de la FAO, su representante, que tiene el aval de los instrumentales que tienen esos organismos para hacer ese tipo de medición y de seguimiento y de monitoreo, y con una oficina permanente en la República Dominicana. Para que ustedes vean cómo son las cosas. O sea, quiero poner eso en alto relieve para aquellos que pretenden confundir y desdeñar políticas sociales y un gasto público donde se expresa claramente que hemos mejorado, no se ha solucionado, hemos mejorado el proceso de redistribución de la riqueza en la República Dominicana, que también en ese sentido es un modelo de América Latina por sus niveles de crecimiento constante y permanente, hasta colocarse el año pasado en 7%, y a pesar de todos los avatares y los problemas que tenemos con situaciones internacionales, todavía proyectamos un crecimiento por alrededor de un 5, 5,2, 5,5%, que es el potencial. Quería dejar claramente establecido eso. Finalmente, en materia política, no agarremos a las firmas encuestadoras, todas, hablo de todas, y estemos con tanta ligereza y de considerándole, diciendo, no, que eso no, porque que lo que está diciendo, no, la mía sí, la tuya no. Las firmas encuestadoras hacen su trabajo, hacen su levantamiento, lo expresan. Hay una ley que están por fin cumpliendo. Ya dicen quién financia, quién paga para la publicación de una encuesta. Se identifica porque así lo reclama la ley y se está cumpliendo con la ley. Pero no digan, la CID dice ayer, la CID latinoamericana, que Gonzalo Castillo le lleva 4 puntos a Leonel Fernández. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Han tratado de triturar a la CID porque arroja ese resultado de 41 a 37 y algo, 41 y algo a 37 y algo. Entonces yo digo, de la misma manera, el día anterior, otra firma le daba 70-30 a Bertrand 70, Cislo, exacto, le daba 70-30. Pero no hay que agarrar a esa firma, exacto, no hay que agarrar esa firma y triturarla, y mucho menos manipular, como he escuchado un par de comunicadores y gente y en las redes, diciendo, pero la CID fue la que dijo que Roberto Salcedo iba a ganar. Esa misma fue, miren, no crean eso, porque la CID fue la que dijo que Roberto Salcedo iba a ganar, que estaba ganado, y sin embargo perdió. No sean así, porque habría que decir que David Collado ganó, no por obra y gracia del Espíritu Santo, ni de su simpatía, ni de su plataforma política. Ganó por una coyuntura que se dio, donde una buena parte del Partido de la Liberación Dominicana abandonó a su candidato y apostó a él. Por razones, yo no sé. Una parte del Partido de la Liberación Dominicana le dio de lado a Roberto Salcedo y apostó por David. Eso es así. La política, que es así,
Entonces no me quieran desmeritar a una firma que decía que efectivamente Roberto en ese momento, antes de que se tomaran esas decisiones que se tomaron, le ganaba a David en forma holgada. Lo que pasa es que en la estructura de las estrategias y de la carpintería política y de la sabichosería, se puede llamar, existe el término. Habilidades de cosas que se desconocen, son los fantasmas de la política. De buenas a primeras, una buena parte de quienes iban a votar por Roberto lo hizo por David. Esa es la realidad. Entonces no vengan ahora a manipular, que la CID no se puede creer que la CID dice ahora que Castillo le lleva a Fernández 4 puntos porque ella falló. No, digan la cosa como debe ser. Digan por qué aconteció aquello. De la misma manera, cuando se trató en el 2000 de decir, pero que Danilo Medina, que perdió de Hipólito, bueno, Danilo Medina perdió de Hipólito Mejía, porque el doctor Joaquín Balaguer, Dios lo tenga en gloria, que había apostado por el Partido de la Liberación Dominicana y el Leonel Fernández en el 96, cuando se planteó la posibilidad con Danilo Medina, agarró y se presentó él. Y el 24% de los votos que eran seguros para Danilo Medina si se seguía con la alianza electoral PLD, Partido Reformista, Balaguer se lo quedó y dejó a Danilo Medina entonces con el otro 25%. Y Hipólito Mejía pasó. Digan las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son, porque la historia está ahí. La historia está ahí. No es que las encuestas fallaron, no. Es que el doctor Joaquín Balaguer, por razones políticas también, cosas de la política, decidió en aquel momento que el respaldo que le había dado a Leonel Fernández y al PLD en aquel momento, después por una coyuntura, por una consideración, por una rabieta, por lo que sea del doctor Joaquín Balaguer, se lo restó. Y Danilo perdió las elecciones del 2000. Eso es de ese color. Así que seamos mínimamente responsables, sobre todo si somos comunicadores. Buenos días, Orión. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en su programa Diario de Cuatro. Bueno, yo le estoy poniendo mucha atención en estos días a las medidas de prevención que ha tomado durante los últimos meses y particularmente las últimas semanas el Banco Central respecto a la economía dominicana. Yo formo parte de los dominicanos que tenemos el deseo de que el Producto Interno Bruto cierre este año en el marco de las previsiones que ha tomado el Banco Central, es decir, la meta de 5.2%, que se dice que es alrededor de la capacidad, del potencial que tiene la economía dominicana. Sí. Yo soy de lo que está monitoreando la situación del turismo en la República Dominicana, que fue objeto de una campaña despiadada, el destino dominicano, que nos llevó a de un descrédito que motivó una reducción importante en el ingreso de turistas y por consiguiente el ingreso de dólares que aporta ese sector, que se dice que es la nave nodriza de la economía nacional. Por tanto, en lo que pasan estos 15 días, ¿cuántos serán ya? No sé cuántos faltan, 2 semanas y algo. 16 días. 16 días. Justo 16. 16 días para las votaciones de las primarias el día 6 de octubre. Entonces uno tiene que estar atento a eso porque eso es lo que se va a quedar. Eso es lo que se va a quedar. No quiere decir que no sea importante las elecciones del 6 de octubre, pero siempre nosotros en este programa hemos hablado del día después. El día después en plano político, que lo quisiera señalar ahora, y también en el plano económico. Yo quiero llamar la atención de lo que dijo el presidente del CONE, presidente del Consejo de la Empresa Privada, el señor Brache. Es la única expresión del empresariado organizado que yo he escuchado
de defensa global de la economía y de llamado de atención en los últimos tiempos, y principalmente ahora que el país ha sido agredido, porque lo que estamos pasando fundamentalmente por la reducción de divisas provenientes del sector turístico, fundamentalmente. Las medidas que ha tomado el Banco Central han expandido el crédito en 58 mil millones de pesos, equivalente a un 10% en un cálculo interanual. Es decir, la economía dominicana tiene una actividad importante, pero el asunto está por el lado monetario, fundamentalmente. El Banco Central ha dicho que inyectó al mercado cambiario 100 millones de dólares y que va a inyectar todavía mucho más. Y el gobernador del Banco Central, don Valdés Alviso, dijo que no es negociable la estabilidad cambiaria del país. Porque hemos dicho muchas veces en este programa que la economía dominicana se mide fundamentalmente por el lado monetario, y dentro del lado monetario fundamentalmente por el tipo de cambio. Porque somos una economía, que Pedro lo ha expresado ya por años, somos una economía muy extraña, que su crecimiento se relaciona mucho con el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago, porque somos una economía que en la medida que crecemos, crecen las importaciones. Por consiguiente, crece la necesidad de dólares. No es una economía que diga Chile, bueno, la economía fue que el cobre se encaramó y hay una economía boyante. Y nuestra economía está dada por múltiples factores, todos relacionados con la necesidad de dólares. El sector agropecuario tiene factores agregados que requieren dólares, la agroindustria, la industria, el comercio, que se va a activar a partir de este mes con una reposición de su inventario, y todo, tecnología, innovación. Es más, el sector bancario, cuando la economía está a plenitud, requiere de sus bancos corresponsales para inyectar más recursos requeridos por una economía en auge. Para que tú sepas, es decir, toda la actividad económica de la República Dominicana requiere generalmente más dólares que la propia economía genera, porque tiene también una expansión interna. Un comercio muy activo. Un comercio muy activo. Ya nosotros nos agregamos al Viernes Negro. Sí, así es. Y es nuestros amigos de una plaza comercial importante del país nos dijeron, mira, para nosotros en los últimos 2 años el Viernes Negro ha sido más auspicioso que el propio fin de año. Por eso los informes del Fondo Monetario Internacional, cuando analizan la economía, comienzan diciendo, motivada por un incremento de la demanda interna. La demanda interna. La economía dominicana creció tanto. Y durante los últimos años, salvo las intervenciones puntuales del Banco Central, siempre los informes de organismos multilaterales señalan la actitud, ¿cómo es que le llaman?, del Banco Central, que no se involucra en el devenir de los indicadores económicos. Sí. Me acuerdo la expresión, ya no acordaremos, está muy viejo. Entonces, ahora hay elementos externos que impactan sobre la economía dominicana. Pero una cosa así. Sí, vamos a acordarnos, no te apures. La actitud neutral del Banco Central. La política neutral. La política neutral del Banco Central respecto a los indicadores, deja que todo camine. Sí. Miren, señores, para que ustedes tengan una idea y ojalá puedan aquilatar lo que es la economía actual en la República Dominicana. La economía es absolutamente liberal, absolutamente independiente de factores de dirección. ¿Por qué? La tasa de cambio la puede el Banco Central mantener en un tiempo en el cual pueda afectar otros indicadores gravemente con una intervención, pero el tipo de cambio está señalado por la oferta y demanda del mercado. No hay nada, no se puede hacer nada. Eso es según compran, según venden, según se genera economía, como si fuera plátano. Hay más plátanos, más caro el dólar, menos caro el dólar. Hay menos plátano, el dólar se encarece. Eso es. Y la salida o ingreso de capital a la República Dominicana es absolutamente también libre. Es decir,
las empresas no tienen ningún tipo de restricción para sacar sus utilidades del país. Sin embargo, la cultura de crecimiento de la economía lo que ha motivado es que las empresas internacionales, especialmente las vinculadas con el sector comunicaciones, con el sector financiero, es de reinversión. Porque las utilidades son buenas, porque hay... Esa es la vocación que da una vocación. Aquí la gente extranjero. no andan huyendo con sus capitales. No andan huyendo. Y además, durante 10 años, quizás más, el ingreso de divisas por inversión extranjera directa siempre ha sido o 2.500 millones de dólares o más de ahí. Siempre. Hemos tenido promedio. Hemos tenido un ingreso en inversión, un ingreso de dinero que genera riqueza, que genera empleo, que genera riqueza, que no es un dinero especulador, no es un capital especulador. En 2017 que fueron 3.200. Sí. Por condiciones muy especiales. Venta de la venta de la cervecería, pero también el 2007, a partir de la Barry Gold, que también la hubo, de Barry Gold en 2008, es decir, ha habido, pero la economía se ha mantenido así, es decir, el Banco Central espera en sus arcas siempre cada año 2.500 millones por inversión extranjera directa. El turismo ha sido muy consecuente en atraer ese tipo de inversión también. Bueno, nosotros tenemos una economía robusta y así lo señalan las estadísticas de los últimos del último decenio. Hemos tenido una economía bastante robusta. Bueno, eso para lo que le damos seguimiento a este tipo de estadísticas, nosotros decimos, ahora uno tiene que hacer como cuando en tu casa alguien le da un poco de gripe y tú resguardas el resto de la familia diciéndole, mira, ten cuidado, cuando tú ponte allí para que no le dé gripe a los niños, tal cosa. Así mismo estamos en este momento. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el momento político, que no es este solamente, Pedro y Moza, no es el que termine el día 6, el día 7, sino es todo lo que va a ocurrir hasta la tercera semana de mayo. Nosotros tenemos que tener un cuidado con la economía, porque ahora el sector externo tiene un nivel de dificultades que no quiere decir que nos vamos a morir en la víspera, quiere decir que tú tienes que tener medidas de prevención. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuáles son esos factores? El principal factor, sin duda alguna, en este momento lo representa la inestabilidad política del Medio Oriente. Uno no sabe en qué va a terminar un Irán aguerrido. Sin duda alguna, lo que hemos visto, lo que han explicado los técnicos de los 3 drones estos y los misiles, es que no pudieron haber salido del sur, es decir, de Yemen, sino que salieron de algún lugar patrocinado por Irán. Y una saudita herida. Exacto, pero un además... Irán aguerrido y una saudita herida. Es una mezcla peligrosa. Y además un interés mundial de que eso no se dañe porque es la principal fuente de energía del mundo. Es así. Entonces ese es un tema que uno tiene que ver. Ya nosotros tuvimos la experiencia de tener un petróleo a más de $100. ¿Te acuerdas? Incluso hay un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, creo, o con el Banco Mundial, de $150 millones destinado a activarlo si el petróleo llega a los $100. Entonces, para que la gente entienda lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Por un lado. Por otro lado, la economía de los Estados Unidos. Nosotros deseamos que la economía de los Estados Unidos se mantenga en el nivel de crecimiento. Ya pasó el periodo que dicen los economistas estadounidenses que dura el crecimiento sostenido de su economía. Pero sigue, gracias a Dios. Pero también hay que prepararse. Que ya había vencido. Incluso largo, este mismo año, el índice que se habló, que llamó la preocupación, es cuando el interés de los bonos a 10 años se puso más caro que el interés a 5 años. Y eso es como un contrasentido. Es decir, si yo pongo mi dinero a un corto plazo, tiene que ser más barato que si yo lo pongo a un más largo plazo. El banco te da más si tú lo pones a más largo plazo. Te da menos si tú lo pones a menos plazo. Pues entonces, el de corto plazo estaba mayor porque los inversionistas estadounidenses decían, no sé lo que va a pasar dentro de 10 años. Mejor pónmelo a 5 años. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ese era el principal indicador de altísima preocupación de que la economía de Estados Unidos podría caminar
retroceder hacia la recesión. No ha sido así. Sin embargo, se sigue discutiendo a partir de la reducción de la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se mantiene la preocupación, para decirlo de una manera, de que el 20 y el 21 son decisivos para entender el año 2020 y hasta el 2021, son decisivos para saber si la economía de los Estados Unidos finalmente, como se teme, puede ingresar en el ámbito de la recesión o de la ralentización. Eso es lo que se dice. Todo el mundo sabe que el 70%, 75% de las remesas que recibimos nosotros, estimada en 6.5 mil millones de dólares anuales, provienen de los Estados Unidos. Es así. Todo el mundo sabe que el 70% de todo, no solo del volumen, sino de la capacidad de generación de divisas del turismo dominicano, proviene de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe la capacidad de inversión o de inversionar que tiene la economía americana con respecto al mundo. Todo el mundo sabe que es nuestro principal socio comercial. Entonces tenemos que darle monitorear o no. Entonces, a veces uno se pone, que gane fulano, que gane Perencejo. ¡Qué bien! Para eso es lo que pone la democracia en la práctica, hace que la democracia se fortalezca. ¡Qué bueno! Lo único que uno quiere es regla clara, más nada, pero qué bueno, que todo el mundo, y va a ganar uno de los dos. Nada más uno, no pueden ganar los dos. Si fuera así, le dijéramos que ganen los dos. Lo que dice un buen árbitro es que gane el mejor. Pues que gane uno de los dos. Bien, ahora, lo que estamos hablando es a un periodo desde ahora hasta la tercera semana de mayo, que es un periodo de monitoreo global de la economía. Por eso yo digo que el Banco Central se erige hoy como un puntal importante por sus políticas monetarias, sus políticas globales, para mantener la estabilidad y para mantener la economía en estímulo. Miren, hay dos formas en que el Banco Central trabaja. Una es con políticas restrictivas, cuando la economía se vuelve muy vigorosa y amenaza con niveles de inflación, niveles de exclusión, niveles, etcétera, eso que tú conoces. Un neoliberalismo que te dice la economía está buena, pero tú no puedes ingresar a ella. Y te restringe, te dice, no, un momentito, vamos a bajarle los humos a todo el mundo. Y el otro es expansivo, que es el que tiene ahora, que yo quisiera llamar la atención también de los ciudadanos y ciudadanas, diciéndole, el Banco Central tiene dos formas de que ha estimulado la economía, tres en este momento. La primera... ¿Facilitando el crédito? No, la primera, liberando encaje legal. ¿Sí? 35 mil millones, ya lo había hecho en una cantidad similar, ¿verdad? Uno. Dos, reduciendo su tasa de referencia, incluyendo la overnight, la tasa de entre los bancos y entre los bancos y el Banco Central, lo cual te abarata el dinero. Sí, pone mucho dinero a circular y lo vuelve barato. Así es. Es así. Sí. Y cuando por esa razón la gran cantidad de 58 mil millones en crédito circulando en la calle, Pedro, 58 mil millones, la economía en el sector bancario tiene una raya que son 20 mil millones. La disponibilidad bancaria debe de estar en este momento por 33 mil, 34 mil millones de pesos. Es decir, muy por encima del nivel mínimo en que opera la banca. ¿Ya entendiste eso? Entonces tenemos mucho dinero circulando. Por consiguiente, si tú tienes muchos pesos circulando, obviamente que esos pesos van a tener una vocación de buscar dólares, porque la tasa de interés es baja. La tasa de interés te sirve para capitalizar. Pero cuando tú represas tus ahorros, ¿dónde tú lo vas a represar? $100. $100, si el peso está barato, tú te guareces en dólares. En la moneda fuerte. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central? ¿Restringe, prohíbe que la gente ahorre en dólares? No, no se puede. ¿Qué ha hecho? Abaratar, nivelar la situación mediante una oferta mayor de dólares a través de inyecciones puntuales para que la especulación no afecte la actividad económica. Porque todo en la vida, para que la especulación no afecte todo en la vida, hasta la escasez de agua genera una especulación. Sí. La escasez se genera en especulación. Es una escasez que no es tal escasez, lo que quiere decir que hay una mayor nivel de su contraparte, que es el peso. No es que hay escasez previamente de dólares, hay escasez de dólares, no hay reducción de dólares, pero esta economía produce 30 mil millones de dólares al año, promedio, ¿o no?
Un poquito más ahora. Un poquito este año, más. Entonces, si se van, ¿cuántos son? 300 millones porque ha bajado, por lo máximo que ha bajado por el turismo. Eso no debería afectar. Puede ser más, Puede ser. llegar a 1.000 millones. No, Pedro, no, olvídate de eso. Ha bajado 1 punto, 2 puntos porcentuales. No, Pedro, no, olvídate de eso. No, debe estar en 300 millones, no más. Es más, a nivel oficial se maneja la cifra de 100 millones, que es muy baja. Es muy baja. Pero ponle 300. 300 millones. Y el extremo pudiera ser 1.000, pero es 300 lo razonable. Sí, pero olvídate de los 1.000, Pedro, sácate eso de la cabeza. Sácate eso de la cabeza. Tuviera una crisis ahora mismo de cierre de hoteles con 1.000 millones menos, pero tú crees que claro. Pero 300 millones menos del sector turístico. ¿Es una baja? Es una baja, pero es cica de colí respecto a los 30.000 millones de dólares. Lo que pasa es que el momento que está, son varios factores que están interviniendo en la economía de manera negativa. Eso es lo que te quiero decir. El factor externo de la economía de los Estados Unidos, el nivel de incertidumbre, que es una variable que se toma, que afecta a la economía. No tiene que pasar la cosa, tú tienes que tener la incertidumbre de que pueda pasar. Y eso te afecta el movimiento económico. Sí, ¿es así? Tú tienes que decir, coño, me pueden botar del trabajo, déjame ahorrar. Eso, y no te han votado y tú sigues trabajando. Eso te quiero decir. Entonces, ahora mismo, todo lo que he dicho para resaltar el discurso o la participación del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada ante la Cámara Americana de Comercio. Ese debe ser el comportamiento, digamos, el discurso del empresariado dominicano, que es lo contrario a lo que Mozart decía respecto al tema del eléctrico. El sector, nosotros lo hemos dicho aquí, generador de divisas, es oligopólico y raya en la mafia. Perdóname que te lo diga. El sector generador eléctrico. Si no, tú buscas toda la historia de cómo se han contratado las plantas, de cómo son los contratos. Lo que ha dañado la industria eléctrica nacional no ha sido los programas de expansión detenidos, no. Ha sido la incidencia del precio del producto básico, que es el kilovatio frente a una actitud enteramente mafiosa y oligopólica. Que de eso ya Mozart habló, yo no lo voy a decir. Por tanto, nos preparamos para el día 7 con un Banco Central atento a la economía, y ojalá que el gobierno también, como lo debe estar haciendo, le ponga mucha atención a todos los indicadores de la economía para que el día 7 no afecte en ningún tipo de proporción a los indicadores económicos que el Banco Central ha dicho que trabajan para eso, que la economía termine con un crecimiento mínimo de 5.2% y que la inflación esté alrededor de la meta del Banco Central, 4 más o menos 1. Eso es lo que queremos. ¿Es correcto? Así es. Muy bien, vámonos a un cambio, señores. Tenemos la grata presencia de nuestro buen amigo y hermano, preciado amigo de mi parte, Rafael Santos, secretario de Educación del Partido Revolucionario Moderno. Y vicepresidente de ese partido. Y vocero. Jefe y antiguo, hace muchos años, pero un porque ya el superintendente de verdad. ¿Fue jefe ustedes dos? Un líder de verdad. Maestro. El superintendente de seguro, que ya debe tener ahí, don Euclides Gutiérrez, apreciado amigo, debe tener como 42 años ahí, más o menos. Antes de esos 42 años, Rafael fue superintendente de seguro. Yo me imagino que era cuando era niño, porque... Vámonos a un cambio, señor. Tenemos a Rafael Santos, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Retornamos casi de inmediato.